particular de nuestro siguiente ponente. Es el maestro en auditoría Raúl Pacheco Sánchez. Él deberá culminar a la 1 de la tarde este ejercicio, por lo cual le solicitamos, siendo el auditor especial de ayuntamientos, ustedes pueden disipar las dudas durante estos minutos restantes. Raúl Pacheco Sánchez tiene la siguiente formación profesional. Es contador público egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestro en auditoría por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesional certificado en contabilidad y auditoría gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC. Participación a nivel federal y estatal en diversos cursos especializados en fiscalización superior, finanzas públicas y presupuesto. Curso de entrenamiento práctico para consultores del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Alajuela, Costa Rica. Miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, AC. Su experiencia laboral es la siguiente. Actualmente es auditor especial del sector ayuntamientos de la Auditoría General del Estado, institución en la cual ha desarrollado gran parte de su experiencia profesional. Director General de Control del Ejercicio Presupuestario en la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. Auditor para efectos fiscales y de seguridad social en diversas empresas privadas en la ciudad de Puebla. Participa como expositor en diversos cursos organizados en la Auditoría General del Estado, el Gobierno del Estado de Guerrero y el Colegio de Contadores Públicos de nuestra entidad. Yo les pido le brindemos un fuerte aplauso a quien coordinará esta parte de la instrucción, el maestro en auditoría Raúl Pacheco Sánchez. Bienvenido. Hola. Buenas tardes, casi ya. Espero que este ratito que tengamos podamos, como ya lo dije al inicio, compartir y poder aprender entre las dos instituciones que son las entidades municipales y en este caso la Auditoría General, aquellas dudas y aquellos problemas que se presentan a veces en la gestión. Les voy a pedir algo. Regularmente en las capacitaciones les dicen guarden su celular y todo. Entonces yo sé que es algo que muy raro tienen, no es algo casi de la antigüedad, pero todos por favor en sus teléfonos podrán accesar a internet. Vamos a hacer una actividad interactiva. Entonces si podemos entrar a internet y anotar esa dirección que es Kahoot, o sea www.kahoot, como está escrito ahí, .it, ¿sí? www.kahoot.it, y latina y T de Tomás. Van a entrar a una pantalla donde les va a aparecer como insertar un número de PIN. No, puedes pasarte a la... esta pantalla es la que les va a aparecer. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Digo, es muy raro que traigan el teléfono celular, pero seguramente ahí escondido lo traerán. ¿Sí? Ok. Bueno, si ustedes pueden observar, les dicen Game Pin. En la siguiente pantalla donde estabas, por favor. No, donde estabas. La última. La última. Esa. En donde dice este cuadrito de Game Pin, van a notar estos números 64 17 03.
¿sí? Y van a entrar ya. Y les va a pedir un nickname. Pueden escribir el nombre que ustedes gusten. Esto es totalmente anónimo. No vamos a saber quién es que se está registrando. Miren. La única condición es que no hay que poner peladeces, por favor, se los pido. Y la otra es de que den un nombre corto. El que ustedes quieran, es más, pueden escribir Batman, Superman, Trump. Igual y a Trump si lo buscamos y le decimos que haga favor de salir de la sala. ¿Sí? 15, 16. Jaguar, bien. A Goku. ¿Todos están pudiendo hacerlo? Recuerden, aquellos que están iniciando es www.kahoot.it. 27. Damos 2 minutitos más para que puedan accesar. 33, muy bien. Ya nos detuvimos ahí. Vamos a ponerle más, un minutito más. ¿Sí? 35. Ok, creo que estamos en 35. Esta actividad realmente se trata de tener una percepción colectiva. Por los tiempos que traemos, esto nos va a hacer más fácil para que podamos ir conociendo algunas percepciones, como yo les indicaba, de algunos temas en especial. 37, cerramos ahí. Bueno, 38. Ok, vamos a estar, por favor. Lo que es la tecnología, ahorita van a ver. En sus teléfonos les van a aparecer las figuras, ¿sí? Ustedes tendrán que presionar de acuerdo a la pregunta que está en la parte de arriba. Esta realmente no es, aunque les aparezca, también les comento, una palomita no quiere decir que esté una pregunta correcta, no, simplemente el sistema lo requiere en algún tipo de pregunta en especial. Este es el más largo que tenemos en tiempos para contestar. En los demás vamos a tener 20 segundos. Esto lo dejé un poco más de tiempo para que ustedes pudieran conocer cómo va a ser la interacción. Tenemos 29, 30. Tenemos 37 en total. Uno más. Eso es todo. Bueno, aquí nos dice que principalmente tenemos más personal ahorita de obras públicas. Tenemos de presidencia 4 personas, de los que están, insisto, en la dinámica. Tenemos 7 personas que son externas y 11 de administración y finanzas. O sea, tenemos una buena cantidad de obra pública. ¿De acuerdo? Bueno, este fue nada más para tener un panorama. Siguiente, next. Mi asistencia a este evento es para conocer los nuevos formatos que señala el AGE. No había quien viniera. Conocer y compartir conocimientos. Venir por el documento que emite la institución. Conteste. Conocer los nuevos formatos que señale la AGE. Ok. Pero yo me quedaba con el azul. Conocer y compartir conocimientos, porque yo lo que ya les decía. Si tenemos que aprender.
No es venir y decir, es el formato 15, el formato 18, no, que ya me lo sé. No, queremos que sepan por qué se hace, ¿sí? Y por qué en un momento dado lo tendrán ustedes que reflejar como un proceso de su gestión. Afortunadamente todos vinieron porque tenían que venir, ¿sí? O sea, no había quien viniera, no aplicó. Y uno considera que es venir por el documento que emite la institución. Perfecto. Siguiente. Siguiente. Da puntuaciones, pero no tiene que ver. Los lineamientos que entregan hoy sirven para saber cómo contabilizaremos, saber la forma de agrupar y presentar el informe, empezar a llenar los formatos o conocer las obligaciones que tenemos. Que bueno, saber la forma de agrupar y presentar el informe. Eso es correcto, porque lo hemos recalcado desde el inicio. También el contador Odiseo señalaba, no les vamos a decir cómo hacer las cosas, ¿sí? Para eso están las normatividades, está la Ley General de Contabilidad, está la Ley Orgánica, etcétera, etcétera. Lo que vamos a indicarles es la forma en que necesitamos que nos agrupen la información y nos las presenten. ¿De acuerdo? Algunos dicen que es para empezar a llenar los formatos y el otro es conocer las obligaciones que tenemos. Bueno, eso ya lo deberían de saber a estas alturas del partido. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Para qué nos sirve el informe financiero? Evitar que nos multen. Cumplir con la obligación legal. Perdón, la pregunta era, ¿para qué nos sirve entregar el informe financiero? O generar el informe. Conocer el desempeño de la gestión o dejar antecedentes de nuestro trabajo. Contesten lo que consideren. Bueno, de 25 personas que contestaron, la mayoría señala que es cumplir con la obligación legal. Efectivamente, sí es una obligación legal, pero también hay que ver el lado azul, en donde podamos ver que es conocer el desempeño de la gestión. Porque como lo hemos reiterado, si solamente decimos, ¿sabes qué? Tenemos este formato para que se lo lleven y lo entreguen, no funciona de mucho. Lo que tenemos que hacer es realmente analizar qué estamos generando a estas fechas para poder tomar las acciones que se consideren. Y unos dicen dejar antecedentes de nuestro trabajo. Bien, siguiente por favor. Respecto a mis funciones en la institución, que tenemos varios nombres, ya vimos, las conozco de manera general, las conozco totalmente y cuido su cumplimiento constante. No conozco dónde se pueden consultar o existen asesores que me apoyan en mis actividades. Bueno, tenemos la mayoría en donde nos dicen que las conocen. Qué bueno, eso nos da bastante tranquilidad, ¿sí? Hay algunos que las conocen de manera general y existen asesores que los apoyan en sus actividades. Me llama la atención sobre todo el rojo y el verde, porque al final de cuentas también, como lo he señalado, si yo no conozco mis funciones, mis responsabilidades, tampoco voy a conocer su consecuencia. Recuerden que hay un principio legal: la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Entonces, nosotros lo que hemos encontrado a lo largo de este camino de fiscalización es que vemos que muchas situaciones u omisiones del servicio público se dan porque no conocían la obligación que tenían que hacer. Pero, como dice también el viejo y conocido refrán, cuando compraron la vaca con el becerro ya lo traían. Esto es, cuando ustedes aceptaron una responsabilidad en el servicio público, ya sabía que venían acompañados también por responsabilidades y obviamente por sanciones si en un momento dado se da ese incumplimiento. Siguiente.
El informe financiero está integrado por reportes financieros de obra pública y de desempeño, reportes contables, presupuestales, de obra pública y de desempeño, por formatos que emite el AGE o por estados financieros y de desempeño. Bien, la mayoría contestó entre rojo y amarillo, naranja, que efectivamente son los tipos de documentos que se incluyen en el informe financiero que se tiene que presentar. Aunque todavía hay algunos que esperemos que después de esta plática tengan bien claro qué es el informe financiero. El sistema contable para procesar y generar información es propiedad del ente y se trabaja en el ayuntamiento. El servicio externo la procesa fuera del ayuntamiento. Es del servicio externo y solo nos cobra el servicio del sistema. Es del servicio externo y no cobra por su uso. Viene incluido en su catálogo de servicios. Híjole, ese niño se las creó. Y se los voy a decir por qué. Algunos de ustedes podrán haber visto que en este año hicimos algún requerimiento precisamente en este aspecto. Y les preguntamos, oye, ¿tienes un sistema contable? Dame copia del documento que acredite su propiedad. Bueno, el 80% nos dijo que no tenía sistema contable y que era usado bien por el prestador de servicio o que en un momento dado solamente estaban pagando una licencia. Más allá de esto, de verdad, lo que quiero es que ustedes puedan concientizar. Si no tienen un sistema contable, yo no les quiero contar las experiencias de sus compañeros que terminaron la administración pasada, en donde cuando tienen auditorías no saben cómo procesar información, no saben cómo entregar, y la responsabilidad es institucional de inicio. ¿Sí? La entrega de documentación la tiene que hacer el ente. Entonces es básico para todo el cumplimiento que hemos platicado y la entrega del informe. Si ustedes no cuentan con un sistema que puedan tener para procesar información, van a tener serias complicaciones. ¿Sí? También lo mencionó el maestro Odiseo, en la Auditoría General en algún momento se ofreció un tipo de sistema para que lo puedan ustedes generar o lo pudieran utilizar totalmente gratuito. Creo que hasta la fecha ninguno ha ido a buscar ese tipo de herramientas. Siguiente. Cuando termine mi administración, ¿qué haré con el sistema contable, documentos y pólizas? Me lo llevaré como respaldo para entregar la cuenta pública. Lo entregaré a la nueva administración. Se lo llevará al despacho para su custodia. O haré el respaldo digital y destruiré los documentos. Que se va a ir a editar. Bien. Bueno, algunos consideran que se lo llevarán como respaldo para entregar la cuenta pública. ¿Sí? La mayoría ya se lo entregará a la nueva administración. Hay quien dice que se lo llevará al despacho. Y hay 3 traviesos que dicen que la van a destruir. ¿Ah? Los que creen, obviamente la ideal es en donde hubo mayoría. Qué bueno que así lo piensan, pero también llévenlo a la práctica. Están a 1 año y meses de poder concluir una administración. Si no se han tomado las medidas oportunas, ahora es el momento. Que lo van a tener que hacer con marchas forzadas, con mucho trabajo, sí, pero hoy es el momento de poder hacerlo. Algunos de ustedes habrán tenido experiencias que fueron auditados por el ente de fiscalización superior, inclusive por nosotros, y donde les pedíamos la documentación del ejercicio fiscal. No le pedía la documentación de Juan o la documentación de Pedro. ¿Sí? Si no lo entregaban,
Inicialmente nosotros, por ejemplo, de acuerdo a la ley, establecemos un pliego preventivo. ¿Qué pasa en los mecanismos, por ejemplo, que hace la Auditoría Superior? Ellos fijan responsabilidad y ahora con toda la nueva gama de modificaciones a las leyes que ustedes escucharon, que nos comentó el diputado, el auditor, el maestro César, se establecen otro tipo de responsabilidades. Y una es, no tienes documentos, te hago la observación, pero mando una denuncia a PGR, en este caso si son recursos federales. Entonces, pero vean, de verdad, todas las mañanas, sale por mi ventana, no es cierto, todas las mañanas cuando su servidor llega a su oficina, y después de quitar tanto papel que tengo, se da uno cuenta que realmente hay mucho que hacer por las instituciones, mucho que hacer en el trabajo que podemos ir generando distinto cada uno de los días. En algunas capacitaciones les comparto, ha habido voces donde dicen, oye, es que el AGE solo nos regaña, el AGE nos dice nada más lo que estamos mal. Es la forma que queremos decir, lo que le está pasando esto, estos son los resultados. Queremos ser preventivos para que ya no pase, para que lo hagan distinto. ¿Sí? Estamos en proceso de fiscalización del ejercicio 2016 y saben, estoy encontrando lo mismo. Yo digo, bueno, si les estamos señalando que ya no que lo eviten, ¿sí? El viejo paradigma, yo se los comparto con todo respeto y toda responsabilidad, de eso que dicen, no pasa nada. Créanme que sí va a pasar. Créanme que sí va a pasar por diversas instancias de fiscalización. ¿Sí? Entonces, no es necesario correr ese riesgo. Si se pueden tomar las medidas ahora y que les tocó a ustedes hacer ese gran cambio, pues ni modo. ¿Sí? Pero es un gran cambio, es un gran aprendizaje, se los aseguro. Porque ustedes se van a enfrentar a todas esas dinámicas, a todas esas inercias que se tienen, y al momento de hacerlo distinto y de cambiar, créanme que su administración va a ser mucho mejor. Entonces, empiecen a cambiar desde ahora para que puedan entregar la información. Bueno, nos ganó JN en este caso, que tuvo 0 puntos. No, está hecho para puntajes, pero en este caso no había algún tipo de asunto. Lo que quería yo presentar con esto era de que pudiéramos darnos cuenta de que tenemos cuestiones de percepción muy distintas, que reconocemos, y eso yo también se los aplaudo, aquellos que dijeron no conozco lo que tengo que hacer, ¿sí? que reconozcamos eso, pero que también lo hagamos ahora. Si tienen una función en la administración municipal, tienen responsabilidad y sobre todo tienen también una responsabilidad social y moral para que la institución sea mejor. Por algo los contrataron, ¿sí? Aquellos que estamos trabajando en una institución. Entonces, pongámonos a esforzarnos y veamos de verdad cómo podemos mejorar esta situación. Bien. Al inicio, el maestro Odiseo le señaló cuál era el informe, los plazos de entrega, ¿sí? Yo les acabo de preguntar y de mostrar ahí, ¿para qué nos sirve el informe financiero? El informe financiero realmente, y ustedes también a lo mejor han podido identificar, han podido darse cuenta de algo que hemos hecho en la institución. Nosotros recibimos los informes financieros con requisitos básicos, ¿sí? Con requisitos nada más de congruencia, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque yo no te voy a decir que vayas a arreglar si tienes una suma mal, ¿sí? Porque no te voy a indicar que el reporte me lo estás presentando mal si es que no es algo sustantivo para que yo pueda revisarlo. Pero ¿qué pasa? Ustedes están generando y entregando información de las cuales son responsables, que está generada de una manera errónea. Y que lo que está poniendo la cuenta pública, así como el informe financiero, solamente refleja hacia afuera qué es lo que estamos haciendo como institución o qué es lo que dejamos de hacer. ¿Sí? Reportes de gasto, en dónde lo estamos utilizando el recurso.
planeación, seguimos a lo mejor todavía sufriendo, por así decirlo, por la falta de planeación, porque no tenemos un programa operativo anual que esté alineado con nuestras políticas que hemos determinado y que esto a su vez lo podamos nosotros relacionar con el ejercicio del gasto, ¿sí? A través de un presupuesto basado en resultados. Entonces, si lo conceptualizamos de esa manera, que por eso también hago ahí el comentario, hemos reiterado que a la medida que el ayuntamiento se haga responsable totalmente de su información que genera y la vuelve responsable, va a poder tener esos procesos de evaluación, ¿sí? Y de toma de decisiones. Una de las características de la información contable es que sirva para tomar decisiones al momento de analizar. Entonces eso es lo que también tratamos de ver. El informe financiero, de acuerdo a los conceptos de la ley, Extraget me dice, bueno, ¿qué me debe de presentar? Uso, custodia, administración y aplicación de los recursos financieros asignados. ¿Cómo? A través de los estados financieros, a través de los reportes presupuestales, ¿sí? A través de los reportes programáticos, los reportes de obra y los reportes de desempeño, en donde decía yo tiene que estar la planeación. Relación entre las competencias, atribuciones, obligaciones de las entidades fiscalizables. Pues obviamente cada una de las entes, de las unidades administrativas que integran un ayuntamiento, pues tienen que estar trabajando. El de obras públicas pues tienen que generar los expedientes y los reportes para poder estar en la misma frecuencia con los financieros, ¿sí? El síndico procurador tiene que estar en su proceso de autorización de gastos, de autorización de los reportes, para que tengan también cumplimiento a la normatividad. Composición y variación de su patrimonio. Hablábamos hace rato en la cuestión de los reportes y que a veces nos señalan, como bien lo señalaba el auditor, este reporte no aplica. Tenemos casos de bienes inmuebles, por ejemplo, muchos ayuntamientos, que nos dicen, pues sí hay bienes registrados en un inventario que tengo, pero no están en estados financieros. Y nada más nos dicen, ¿sabes qué? No aplica este porque no tenemos acta de entrega recepción. Pues déjeme decirle algo, la ley orgánica señala que es obligación del síndico la cuestión de regularizar todos los bienes que se tienen en el ayuntamiento. Pues no es suficiente con un formato que diga, pues es que usted no aplica, pero no digo, ajá, ¿y qué acciones hiciste? ¿Cómo lo requeriste? ¿Tuviste, de acuerdo a la ley, etapas en donde tuviste que haber requerido eso? Sí, entonces, tenemos que darle cumplimiento a esa normatividad. El desempeño y el cumplimiento de los objetivos, planes y programas de carácter sectorial o especial y los operativos anuales en el periodo que se informa. Obviamente eso a través de los reportes de desempeño y el inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles. Recuerden también que la ley de contabilidad gubernamental señala la obligación de hacer inventarios físicos, periódicos, para que ustedes también lo estén presentando en sus páginas de internet. Siempre lo hemos comentado, la transparencia, y más adelante van a escuchar al maestro Marcos. La transparencia y la participación de la sociedad cada vez la van a tener ustedes en mayor frecuencia pidiéndoles información. A medida de que ustedes generen información de calidad, es la información que van a entregar a quienes les pidan en cuestión de transparencia. Si su información tiene errores, hay omisiones, no tenemos la certeza de cómo está generada, pues es lo que van a entregar. Y es a lo que van a estar sujetos en la evaluación que pueden hacer las instancias que lo pidan. Entonces, se vuelve una parte de rendición de cuentas adicional, creo yo, estos procesos de solicitud de información. ¿Qué necesitamos tener? Contar con un presupuesto de ingresos autorizado que contenga los elementos señalados en la normatividad, entre otros cuales: tabuladores desglosados de remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales. En caso de estipular erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura,
deberán contar con la autorización previa del Congreso del Estado e incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. Esto lo señala el artículo 178, fracción octava de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Y además, la Ley General de Contabilidad nos da elementos adicionales. Prioridades del gasto, programas y proyectos, así como distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones, contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual, pensiones, gastos de operación, incluyendo gastos de comunicación social, gasto de inversión, así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, muy similar al anterior, y proyectos de prestación de servicios, entre otros. Listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y la aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y, en su caso, geográfica. Mínimo, esto es lo que tiene que tener su presupuesto de egresos. Algunos lo seguimos haciendo el presupuesto de forma tradicional, como alguien me dijo, alguien me dio los formatos hace mucho tiempo, que nada más es una clasificación por objeto del gasto, esto es servicios personales, materiales de suministros y las partidas que los componen, y no llevamos realmente a todas las demás distribuciones que estamos requiriendo de acuerdo a la normatividad. Además, como bien señala ahí, tendrá que poner los tabuladores de los salarios de los servidores públicos, que indexándolo también esa es una obligación en materia de transparencia que ahora se requiere. Entonces, todos estos puntos los tendrían ya que tener mis estimados servidores públicos municipales. Ya tendrían que tener ese presupuesto autorizado. Quisiera yo pensar, no, ya nos estaba dando el tanto, sin embargo otra vez la dinámica volvió a implementarse en este último año, que están aprobando presupuestos después de iniciado el ejercicio fiscal. Recuerden, el presupuesto de egresos se tiene que aprobar antes de que se ejerza algún recurso del presupuesto donde ya dejó vigencia el otro. Esto es, para el 2017 tuvieron que haberlo aprobado antes del 1 de enero de 2017. Porque el presupuesto de ingresos del año pasado termina el 31 de diciembre del 2016. Algunos, de verdad, yo los invito a que vean en sus ayuntamientos si ya tienen esos presupuestos autorizados. Pues obviamente ya está fuera de los términos en donde la ley señala para su aprobación. Y esto porque es importantísimo, porque todos los demás reportes presupuestales, y por eso les digo que tienen que estar desde enero, porque desde enero ustedes tuvieron que haber registrado como lo autorizado por partidas, por unidad administrativa, por funciones, ¿sí?, por tipo de gasto, esa distribución que se hizo en ese documento. Al momento que no lo hacen y siguen trabajando aquí, ¿qué quiere decir? Que no hay control en las partidas presupuestales. Y les voy a decir algo también, los sistemas, la mayoría que manejan, no tienen ese control. ¿Sí? Se están haciendo las provisiones del gasto después de que ya salió en fechas, después de que salió el cheque. Esto es, vamos a pensar que tengo una factura de abril, pero la pagué en mayo. Entonces hago la factura, el registro, perdón, del pagado lo hago en mayo y ahí meto la factura de abril porque ahí estoy creando el devengado al mismo tiempo. No debería de poderse hacer por el sistema. Tendrían que ser pasos secuenciales. Primero tengo que hacer el devengado del gasto. Si cuando hago el devengado quiero la cuenta por pagar. Y cuando hago el pagado, afecto nada más esa cuenta por pagar contramanos. Pero de verdad, o sea, como no lo están haciendo y sus sistemas no tienen esos topes, no llevan el control. La factura de abril está en mayo o a veces hasta junio, cuando debió de haber estado comprometido en fechas anteriores, devengado en fechas anteriores. Entonces revisen esos sistemas, por favor, que les pueden estar ayudando. Y bueno, el artículo 50 de la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal nos señala de las necesidades de las clasificaciones que señala en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En este primer informe, de acuerdo al primer año que tuvimos, cuando, no sé si algunos tuvo la oportunidad,
Regularmente cuando entregan un informe, su servidor va y se sienta en la mesa para decirle, mire, este fue su resultado, esto es lo que tenemos, evalúelo, revíselo, porque también eso es algo muy importante. Lo que entregan en esa ocasión ya no se cambia después, ¿sí? No es de decir, oye, ¿sabes qué? Sí me había equivocado en el clasificador entonces ya te traigo el correcto. No, pues ya no podríamos. Por eso yo les decía la importancia de revisar esa información. Uno de los problemas que tienen es esas clasificaciones. Lo hacen, y se lo digo también sinceramente, lo hacen por entregar, ¿sí? O sea, ponle acá y ponle aquí de funcional y con eso no lo reciben y le digo, mire, viene así, ¿lo va a entregar así? No hay problema, porque es su responsabilidad y porque es información que usted genera y porque yo me tendré que pronunciar respecto a esa información que usted me dice. Pero el problema, les digo, no lo vean tanto por entregar, véanlo por la cuestión de lo que va a representar, no solo aquí. Ustedes lo tendrán que estudiar en materia de transparencia en su página de internet. Cuando entre el siguiente ejercicio fiscal para el presupuesto 2018, ya hay más requerimientos que señala la ley de disciplina financiera para entidades federativas y municipios. Ya tienen que hacer proyecciones de finanzas, ya tienen que analizar esos números que ponen. Entonces, sí es importante que lo puedan estar separando. Está muy pequeñito. El primero, hablamos de la clasificación administrativa. Esto es por áreas, de acuerdo a sus estructuras. Lo hemos recomendado, pero todavía no lo pueden ustedes fortalecer totalmente. Ponen muchas áreas que no son incompatibles con sus organigramas, tienen más áreas, tienen áreas que no son las mismas que están en un documento autorizado o con su mismo reglamento interior que tienen definidos. Puestos que a veces no están ni en sus manuales. A propósito de los manuales, ya lo comentaba el contador Odiseo, los manuales que ustedes han visto que pedimos ahí, manuales de procedimientos, o bien dime cómo estás haciendo un procedimiento. Hemos tenido manuales en donde, bueno, traían el nombre hasta de otra entidad federativa, ¿no? De otra institución. Obviamente no les sirve. Nosotros, ¿por qué los pedimos? Para que ustedes ojalá y los pudieran ocupar y darle un poco de orden a su proceso de acuerdo a la norma, ¿sí? Pero lo que pasa es que el momento en donde se duplican o vienen de otros ayuntamientos, pues obvio es que no se está utilizando en la gestión del ayuntamiento. Si desde ahí ya nos están dando el indicio de decir, bueno, pues realmente este va como requisito, ¿no? Pero realmente no lo estoy utilizando y a final de cuentas se siguen dando las omisiones. Por eso nosotros lo señalamos en la clasificación en estos documentos, ordenemos administrativo, veamos organigramas, veamos manuales de procesos, veamos responsabilidades. Y si no, arreglémoslo. Porque todos, insisto, lo van a tener ustedes que entregar, como la mayoría de ustedes dijo, a la próxima administración. ¿Sí? Y entonces ahí van a tener ustedes que reflejar todo este tipo de asuntos. Clasificación funcional. Más adelante les voy a hacer un comentario en este sentido muy específico. Objeto del gasto, que es el que más conocemos. Clasificación por fuentes de financiamiento. Los sistemas contables deben estar hechos para que ustedes puedan registrar de acuerdo a cada fuente. Yo tengo la atribución o cualquier otro órgano de fiscalización o inclusive en acceso a la información de irle a decir, oiga, Ayuntamiento X, me da el reporte de objeto del gasto del Fondo de Aportaciones Ramo 28, me lo tiene que entregar porque el sistema lo tiene que generar, o del FAIS o del Fortamun. Y también les comento, porque de repente sigo escuchando conceptos. Fortamun no es sinónimo de seguridad pública, porque siguen interpretando el fondo de obra y el fondo de seguridad. No, es fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, que entre otras cosas pueden pagar o pueden utilizar para seguridad pública.
pero no es totalmente para ello. Entonces, regresando, le decía, si ustedes en su sistema no lo estructuran de esa manera y aún así no lo registran también de esa manera, pues obviamente cuando salen pues dice, a ver, yo recibí ingresos, vamos a hablar de participaciones, recibí 200 millones y mi gasto son 80. Pues ya aquí no tenemos el equilibrio, ¿no? ¿Por qué se da? Porque a lo mejor los demás gastos que estaban registrando le pusieron otra fuente de financiamiento. En algunos nos va a brincar, en donde los ingresos fueron 20 y el gasto fueron 140. Pero vuelvo a decirles, esa es información que van a generar ustedes, ¿sí? Y que van a entregar a quien se los requiera. Y la clasificación económica y por tipo de gasto. Bueno, es el de objeto del gasto. Es muy importante señalarles algo. Déjenme, me paso para acá porque no se ve esta lucecita. Las columnas que nosotros diseñamos en los formatos están de acuerdo a los documentos de CONAC. ¿Sí? Hay un documento en donde habla de los estados presupuestales. Ya el maestro Odiseo también les mostró la página, que es www.conac.gov.mx, en donde si tienen duda pueden acudir a buscar estos formatos. Aprobado, ¿sí? En el caso de egresos, ¿dónde está? En su presupuesto. Ampliaciones y reducciones que ustedes puedan hacer, tanto compensadas por ampliaciones líquidas. Les adelanto algo, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, me dice que no puede haber ampliación si no hay un ingreso excedente. Y nosotros acá estamos acostumbrados así, ahora a ver, aquí me sobró, ponle los 2 pesos aquí y los otros 3 los llevas acá. Sí, hacemos compensación, pero no identificamos las fuentes de ingresos que debemos de tener. Modificado, devengado y pagado. Y subejercicio. Vuelvo a decirles, este es un formato. No quiere decir que no tengan que hacer la etapa del comprometido, que no tenemos aquí. La etapa del ejercido, que tampoco tenemos acá. ¿Sí? El formato de CONAC dice para la cuenta pública y los informes, es ese que me tienes que presentar, pero tienes que cumplir con todos los demás. ¿Sí? Bueno, ¿qué ha pasado? Este es un ejemplo de algún ayuntamiento que nos presentaron. Nos dice aquí, no se alcanza a ver, dice disponible para comprometer. Pues recorcholis, ¿de dónde sacamos esa combinación, no? Nosotros estamos pidiendo el autorizado. Ampliaciones y reducciones, modificado, devengado, pagado, ahorros por ejercicio. Pero desde aquí, si ustedes ven, bueno, no se ve ninguna cantidad, pero todos son 0. O sea, disponible para comprometer 0. Entonces, ¿cómo te gastaste todo lo demás? ¿Sí? A ver, no me muevan ahí que ya hasta me mareé. Espérame. Ok, aquí está en 0. Entonces, si tú no tienes presupuesto, pues no puedes aplicar esto, compadre. Es lo que les digo, o sea, sus sistemas están hechos para modificarlos, no están hechos para controlarlos. Esa no debería de estar presentándose de esa forma. Y luego otro punto, esta es una clasificación, aquí tomo dos ejemplos. Clasificación funcional. La clasificación funcional, cuando lo determinó CONAC, el documento señala, es para conocer en qué actividad de gobierno, ¿sí?, en qué función estás utilizando el recurso. Son 4 finalidades, que es gobierno, desarrollo económico, desarrollo social y otra que le llama otras no consideradas en las anteriores, que regularmente es pago de deuda y pago de pasivos. Muchos vendrán así la información. En este caso dice que todo el dinero de su ayuntamiento lo ejerció en la finalidad de asuntos hacendarios y financieros. Ahí puso todo, ¿sí? Yo creo que por default en su sistema es donde le avienta esa función y ahí se lo llevó todo. Obviamente que está incorrecto. ¿Qué nosotros diríamos?
De acuerdo al ayuntamiento, determinó que todo su presupuesto se lo gastó en la función de asuntos financieros. ¿Y qué dice la ley? Asuntos financieros, porque recuerden que ya no queda interpretación, ya no lo que piensen ustedes ni lo que consideremos nosotros. Ya hay un documento donde está la definición de cada uno de los conceptos que señala la ley. Dice, asuntos financieros. Comprende la planeación, formulación, diseño, ejecución, implantación, así como las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la política fiscal, ingreso, gasto y financiamiento, así como la gestión de tesorería y otros servicios que corresponda realizar de conformidad con los ordenamientos legales. Ya realmente no es obvio que no es la que la aplica. ¿Sí? Esto es más para una política fiscal que se debe determinar y dejan de señalar que gastaron en desarrollo social, en vivienda, ¿sí? En desarrollo económico. Vuelvo a lo anterior, si no tienen las bases desde su presupuesto de esta clasificación, va a ser muy complejo que puedan tener la integración adecuada. Esta es, desafortunadamente no se ve mucho, pero lo tomé como ejemplo, aquí donde hablamos de la función, en este caso es gobierno, y tiene una serie de actividades. Desarrollo social, también tiene una serie de actividades donde está vivienda. Columnas, aprobado, ampliaciones, modificado, comprometido, pagado y ejercicio. Entonces, eso es lo que les pedimos, que sí nos puedan ayudar, insisto, no tanto a que es lo que pide el AGE, sino a los formatos que vienen en CONAG. Les soy también totalmente sincero, luego nos dicen, cuando estamos en los procesos de entrega, es que mi sistema sí me lo da. Pues sí, pero yo no soy el responsable del sistema. El responsable del sistema es el ente. Entonces, véanlo con oportunidad para que con quien tengan que hacerlo, cambien los reportes que están generando para el cumplimiento de estos documentos. Rápidamente, siempre hemos hablado del ciclo presupuestal, no lo pierdan de vista, o sea, todo esto va a pasar, planeación, programación, en donde ustedes tienen un programa operativo y que, insisto, tienen que estar mandando reportes de evaluación al desempeño, presupuestación, lo que acabamos de platicar, en la ejecución del recurso, obviamente de acuerdo a las fuentes de financiamiento, cada uno tiene características distintas. La mayoría de ustedes depende en un 80% de recurso federal para la inversión, ¿sí? Si no es que más, sacando lo que es ramo 28, participaciones. Todo lo más es recurso federal, ya sea en convenios o los ramos que trae el ramo general 33. Y cada uno tiene sus características de control. Hay algo también bien importante. Hemos encontrado que se celebran diversos convenios en donde se dan las atribuciones a otras entidades en la ejecución, pero al final de cuentas el ayuntamiento como tal, ¿qué tiene que cuidar? Primero, que esos convenios no vayan a ser en perjuicio, obviamente, de la administración municipal, ¿sí? ¿Cómo, por ejemplo, cuál? Muchos dicen, bueno, la documentación sale a nombre del ayuntamiento, pero se la entregan en original a la instancia ejecutora, que a veces no es el ayuntamiento. Y luego llegan y cuando pedimos el soporte documental, dicen, no, es que sabes qué, pues lo entregué. No, espérame, la ley dice que tu obligación, que cada recurso que sale de tus cuentas, tú tienes que soportarlo con la documentación comprobatoria. Entonces, revisen esos convenios para que en un momento dado ustedes siempre salvaguarden la responsabilidad que tienen como servidores públicos municipales y administradores del recurso. El control, muchos de ustedes ya están generando trabajos con contralorías internas, qué bueno, que deben de convertirse en una instancia que les pueda generar valor de forma oportuna, o sea, principalmente encontrar esos hallazgos, esas desviaciones que se pudieran tener antes del cierre de un ejercicio fiscal, para que no tengan ningún problema en el cumplimiento de sus obligaciones. Evaluación, seguirán trabajando con indicadores, rendición de cuentas y lo más importante, y que acaban de decir también el diputado, la cuestión de transparencia, en donde hay una ley nueva. Hay el pasado 5 de mayo, si no mal recuerdo,
entró en total aplicación toda la información que ustedes tenían que subir a la página de internet. Y ahí también déjenme comentarles algo. Cuando hablaba también con el maestro Odiseo, escuché que me hablaban de la opinión del ente respecto al cumplimiento de la ley de contabilidad. ¿Esto derivado de qué? De que muchos de ustedes posiblemente están interesados en contratar un crédito con alguna institución, principalmente con la banca de desarrollo. Es importante definir algo. La información en materia de transparencia que señala la ley de contabilidad gubernamental no es la misma que la ley de transparencia y acceso a la información del Estado maneja. Porque en algunos casos nos han querido decir, bueno, sí cumplo, y me remiten a esa ley, a ese cumplimiento de la ley de transparencia, en donde realmente están muy acotados las fracciones, los ítems que ustedes tienen que cumplir. Entonces, obviamente y desafortunadamente, la opinión que nosotros tendremos que emitir, pues podrá ser que no se está dando un cumplimiento. Entonces, revisemos, no olviden el título quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde señala todas las... ¿Soy cortado? ¿Sí me escuchan bien? En donde se señala todas las obligaciones que van desde presupuesto, iniciativas de ley de ingresos, anteproyectos de presupuestos de egresos, los documentos autorizados, la ejecución, los reportes de los subsidios y apoyos que ustedes entregan, los reportes de los recursos federales, los indicadores, una serie de información, los estados financieros, estados presupuestales, etcétera, etcétera, que ustedes tienen que cumplir. Porque si no, de verdad, eso se va a convertir en un posible tope cuando ustedes quieran accesar a este tipo de mecanismos de financiamiento que se tienen en este sentido. Les hablaba de la ejecución, en donde obviamente, insisto, tenemos que verificar que la Ley General de Contabilidad Gubernamental y toda la demás normatividad sea cumplida. Asimismo, cada uno de los documentos que rigen el ejercicio de los recursos públicos. Las modificaciones presupuestales, que obviamente tienen todas las facultades de hacerlo, pero que, como yo les decía, traten siempre de que esté sustentada, ya sea en ampliaciones de recursos adicionales o bien en compensaciones de partidas, porque muchas veces, al no tener el control al no tener topes, decirte, a ver, yo nada más tengo 100 pesos y esos 100 pesos yo los puedo mover a otra partida o los puedo usar en la que tenga. Al momento que yo digo, bueno, tengo 100 en flujo, pero en papel les voy a decir que tengo 110, entonces yo empiezo a afectar en documentos, y obviamente pues ya no da las compensaciones que yo traía de acuerdo a los flujos. Eso es por el mismo control que el sistema no les permite, y pueden hacer ampliaciones sin tener un soporte de ingreso o una reasignación. Por ejemplo, cuando vean ingresos, el egreso, no estamos guardando el equilibrio que deberíamos de tener. Pero yo les decía, de acuerdo con la ley de disciplina financiera, ustedes ya van a tener que hacer un análisis financiero todavía más exhaustivo. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente de forma electrónica mediante abono en cuenta de beneficiarios. Lo que les comentaba de la publicación de la información de los montos de subsidios y ayudas. Bueno, vamos a ir concluyendo ya. Principales resultados que nosotros consideramos compartir con ustedes: establecer manuales de organización y procedimientos. Dichos documentos, si son elaborados adecuadamente, permitirán ayudar a la administración municipal a cumplir con la normativa respectiva. Controlar el manejo de las cuentas bancarias, utilizándolas para administrar exclusivamente los recursos de las fuentes de financiamiento respectivas. Establecer un seguimiento oportuno respecto a la recaudación de ingresos propios, tomando en su caso las medidas para el cumplimiento de sus metas. Yo les comentaba hace rato, seguimos teniendo algunas irregularidades, en el sentido que ustedes ponen en su ley de ingresos un monto que establecen recaudar,
y al final de cuentas no lo están logrando. En algunos casos están quedando, bueno, tengo por ahí algún caso en donde fue el 20% de lo que señalaron ustedes en su ley, o el ayuntamiento señaló en su ley. Entonces, ahí hay de dos cosas: o están haciendo su proyección en base a valores históricos inadecuados, ¿sí? Porque a lo mejor vienen como alguna vez alguien le puso una cantidad y así se han venido a lo largo del tiempo, o bien necesitan eficientar sus políticas de recaudación. Seguimiento oportuno a las etapas del registro presupuestal del gasto. El sistema contable, ya lo hablé hace ratito, la ley que dice: el sistema al que deberán sujetarse los entes públicos registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios. Cada ente público será responsable de su contabilidad, la operación del sistema, así como el cumplimiento de lo dispuesto por esta ley y las decisiones que emita el Consejo. La Ley de Contabilidad Gubernamental y los demás documentos que emitió el CONAC habla de un término que se llama tiempo real. ¿Tiempo real qué es? Que la afectación a las transacciones se está haciendo en el momento en que se está registrando algo. Bajo ese esquema, ustedes en términos de su administración municipal no deberían de tener ningún problema para entregar la información a la nueva administración, ¿sí? O sea, no tendría que haber una excusa de decir: oye, pues sí, ¿sabes qué? Mira, pero dame 2 meses porque todavía tengo que procesar, tengo que clasificar, etcétera, etcétera. No se puede, porque también los postulados de contabilidad dicen que es continuo, que las operaciones son continuas. Entonces tendrán que ver estos mecanismos para que ustedes puedan estar procesando la información de la manera más correcta y sobre todo, de verdad, entregar a la administración siguiente información financiera, además de todos los documentos. Seguimos teniendo obras que están fuera de los catálogos emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social, ¿sí? Obras en los que se solicitó autorización como proyectos especiales, pero que no se fue a recoger la validación que emite la Sedesol también para que ese proyecto tenga esa característica de especial. ¿Recuerdan cuáles son los proyectos especiales? Regularmente se ponían aquellos donde no están de acuerdo a los lineamientos. O sea, bueno, necesito ese proyecto, tengo este porcentaje y lo puedo meter como proyecto especial. Pero también la ley dice que lleva un proceso que ustedes tendrán que ir con la Secretaría de Desarrollo Social para el que el comité les pueda dar el respaldo y se pueda tomar como ese tipo de proyectos. Los porcentajes y conceptos para ser destinados al Programa de Desarrollo Municipal PRODIM y gastos indirectos que, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, sean emitidos por la Sedesol. Otro punto: firma de convenio Federación, Estado, Municipio para el PRODIM. Si no hay un convenio firmado entre esas instancias, el gasto no es factible de realizar. Y así está en la norma, Dice: antes, para ejercer el recurso deberá de existir un convenio Federación, Estado, Municipio para los términos de este recurso. Los informes trimestrales, recuerden que en base después de todo esto, ustedes tienen que informar a través de los portales de la Secretaría de Hacienda y ahora inclusive hasta los de Sedesol que están ya indexados para presentar la información del uso de los recursos federales. Las recomendaciones que hacemos siempre para que le entregue el informe sea solo una etapa más de rendición de cuentas y no se convierte en algo sufrible. De repente veo algunos que vienen medio dormidos, aquí está el informe, ¿no? Entonces, si lo hacen con tiempo, ustedes van a poder revisar y van a poder entregar y van a poder poner a consideración de quien tenga que autorizar los documentos, ¿sí? Y sobre todo lo que hemos recomendado mucho, si también llegan con tiempo a la institución, nosotros podemos decirle: oye, mira, esta información es incorrecta, corrígela y nos volvemos a ver más tarde o nos vemos mañana si tienen tiempo. Porque de repente cuando llegan ya sobre la marcha, sobre el tiempo límite, pues obviamente se complica.
Yo les comentaba y les compartí, nosotros estamos recibiendo informes, no se trata de ser más barcos ni de decir esto no me interesa, no, lo estamos recibiendo porque es la responsabilidad de ustedes. Estamos siendo muy objetivos, de acuerdo a lo que se ha planteado desde que llegó el auditor general, en facilitarles las cosas para que ustedes rindan cuentas. Pero la generación de información es la que nosotros necesitamos que ustedes le pongan mucha atención. Realizar el diagnóstico respecto al cumplimiento y la implementación de las obligaciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y sobre todo cómo está generando el proceso en sus registros que yo les comentaba. No dejar la planeación a través de los documentos que tienen señalados para tal efecto, para establecer los procesos de entrega de la cuenta pública. Este es un ejercicio preliminar a su cuenta pública. Entonces, creo que si lo toman de esa manera, van a poder identificar algunas oportunidades de mejora para la entrega de los documentos. Generen la información, eso sí, creo que si ustedes lo pueden lograr, van a ahorrarse muchos problemas. Generen la información oportuna. Nosotros háganlo mensual, ¿sí? Háganlo a cierre de 15 días después de que inicie el siguiente mes. Cierren el mes pasado. Muchos lo que hacen es, bueno, si tengo que entregar el informe ahora, pues me pongo a estar registrando en julio. ¿Sí? En julio voy a estar registrando para la entrega de los documentos en agosto. Entonces es una serie de presiones y que al final de cuentas sí les complican los tiempos. Fortalecer los procesos de capacitación. Mi felicitación y mi reconocimiento por esta asistencia el día de hoy con nosotros. ¿Sí? Esto lo estamos haciendo de verdad nosotros con la finalidad de generar una dinámica distinta y que ustedes puedan conocer las acciones que nosotros hemos determinado en los procesos de fiscalización para su atención. Y obviamente lo que les decía, el sistema de contabilidad gubernamental. Es muy rápido, solo quise dejar los conceptos definidos, ¿sí? De manera muy general. Es un tema que yo les decía al inicio, ya lo deberían de dominar ahora. Ya no debería de haber problema en la cuestión de integración, porque esto se trata de decirle, quiero que los agrupes de esta manera y me los presentes. ¿Por qué? Porque se supone que ya los generaste, se supone que ya estructuraste un presupuesto, se supone que ya conocemos lo que tenemos que hacer. Entonces, que esperemos que sea de mucha utilidad. De todos modos, están los datos de su servidor, por si tuvieran alguna duda. Con mucho gusto los estaríamos atendiendo. Quedaría yo abierto, no sé si tenemos tiempo para rápido preguntas si existen. Si hubiera alguna pregunta, tenemos unos cuantos minutos para poder desahogarlas. Levanten la mano, por favor. Es auditoriaguerrero.gov.mx, en minúscula y todo junto. Muy importante que despejen sus dudas. El auditor especial del sector ayuntamientos está a sus órdenes en estos pocos minutos que restan. Tenemos una pregunta. Adelante, si se pone de pie, por favor. Con respecto a lo de fertilizante, el convenio maneja un monto donde viene una aportación en especie, no sé, o sea, entrega bultos de fertilizante del gobierno, del estado. Entonces, no sé si manejar el monto total del convenio en estos formatos o solo manejar lo que es en efectivo o lo que es en recurso financiero, porque también una de la aportación del estado es física, o sea, en especie. Pero, y quería saber si nosotros tenemos que manejar el monto total del convenio o solo lo que se refiere a recurso financiero. ¿En especie se los entrega el gobierno del estado a ustedes también o se los entrega a los productores? No, creo que es al ayuntamiento completamente. O sea, lo que pasa es que viene específico en el convenio y no sé si ustedes se basen en el convenio o solo se basen en lo que nosotros le pongamos en los formatos. Bueno, obviamente los convenios nos sirven para saber cómo se están utilizando los recursos, pero no olvidemos algo. Nosotros,
muchas veces lo que revisamos es el ejercicio de los recursos, o sea, el recurso que te llega y cómo el recurso sale. Sí es necesario en un momento dado llevar el control de esos bienes que te entregan en especie para que respaldes tu convenio, pero como tal en este caso no tendríamos una entrada de recursos a las cuentas municipales y por lo tanto pues obviamente no habría la salida, sería como una cuenta de control, una cuenta de orden nada más. ¿Sí? Sí. Hay que tener el soporte adecuado, ¿no? Los recibos de entrega y todo lo demás para poder justificar la entrega de esos bienes. O sea, la entrega tanto en el almacén, si es que ustedes los están manejando, como el control que se tiene que tener en la salida de ellos. Registros auxiliares de los bienes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan escasos minutos. Adelante. Buenas tardes. Cuando una obra a convenio con alguna dependencia, cuando el ayuntamiento no es el responsable, ¿cuáles son los documentos mínimos que debe contener el expediente? Expediente. Bueno, creo que aquí son, o sea, los documentos mínimos en el expediente son los que hemos señalado en los lineamientos. Sin embargo, de acuerdo a las características que se tienen en algún tipo de obras, pues obviamente vamos a necesitar en este caso el convenio celebrado con la instancia. ¿Sí? La documentación comprobatoria. Yo es donde les recomiendo mucho porque de repente en las cláusulas ponen que la documentación comprobatoria la tendrá el ayuntamiento y a veces cuando las pedimos no es así en la práctica. Entonces, pero a final de cuentas, si tu convenio dice que tú las debes de tener, el que no está cuidando esa responsabilidad es el ayuntamiento. Yo les comento algo, sin entrar en mayor debate. Cada una de las instituciones tiene su responsabilidad y tiene sus atribuciones. No puedo ser responsable a una entidad de algo que me toca a mí. ¿Sí? O si lo voy a poner, pues lo dejo bien definido en el convenio, insisto, sin que sea algo que pueda perjudicar financieramente o en las responsabilidades del ayuntamiento. Yo creo que donde se tiene grandes oportunidades de mejorar son en los convenios, en la forma en que se están estructurando. Si dices que tú lo vas a hacer instancia, pues órale, toma la responsabilidad y te transfiero el recurso y dame un recibo de ingresos en donde tú lo estás recibiendo en tus arcas y tú lo administras. Pero muchas veces lo que hemos visto es que se le dan y la comprobación sale a nombre del ayuntamiento. ¿Sí? El recurso lo maneja la otra instancia. Entonces muchas de las responsabilidades se quedan en el ayuntamiento. Y a veces ni siquiera tienen el control, ¿no? Entonces yo de verdad les sugiero mucho ahí ver con sus jurídicos en la cuestión de que esos documentos sean cuidando la responsabilidad que tiene el ayuntamiento. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al auditor especial del sector ayuntamientos, el maestro en auditoría, Raúl Pacheco Sánchez. Muchas gracias, maestro Raúl.